A la hora de empezar a invertir para nuestro futuro o planificar nuestras estrategias de inversión, nos surgen multitud de preguntas, como por ejemplo, ¿qué tipo de cuenta debería elegir para alojar mis inversiones? ¿O cuál es la diferencia entre un Registered and Non-Registered Account? O por último, ¿debería alojar mis inversiones en una cuenta RRSP o una cuenta TFSA? Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets. Mi nombre es Hugo y estoy aquí para ayudarte a hacer un uso inteligente y responsable de tu dinero. Me gustaría empezar mencionando que al igual que hay distintos tipos y objetivos para tus inversiones, puede que estés ahorrando, por ejemplo, para tu jubilación o para la educación de tus hijos o simplemente para objetivos a corto plazo. También nos encontramos con una gran variedad de cuentas de inversión que se ajustan a cada una de nuestras necesidades. Y puede que seas nuevo en el mundo de la inversión o por el contrario sí que tengas experiencia, pero no llegas a entender completamente cuál es la diferencia entre estos dos tipos de cuentas y cómo puedes usarlas para sacar el mayor beneficio de tus inversiones. Pero no te preocupes, vamos a ver en detalle cada una de ellas. El Registered Account es, como su propio nombre indica, una cuenta de inversión registrada con el gobierno. Este tipo de cuenta ofrece dos ventajas fiscales en relación a los impuestos. La primera de ellas es que es un Tax Deferred Account y esto quiere decir que vas a poder posponer el pago de tus impuestos. Y la segunda ventaja es que es un Tax Shelter Account. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que no vas a tener que pagar ningún tipo de impuestos sobre la ganancia de capital de tus inversiones hasta que no retires el dinero de la cuenta. O incluso nunca, y repito, nunca tendrías que pagar ningún tipo de impuesto como en el caso de la cuenta TFSA. Los cuatro tipos de cuentas Registered en Canadá serían la cuenta RRSP, RESP, TFSA y RIF. El segundo tipo de cuenta es el Non-Registered Account y por el contrario este tipo de cuentas no ofrecen ningún tipo de ventaja en relación a los impuestos. Son cuentas de inversión en las que puedes alojar una gran variedad de activos financieros pero con la gran desventaja de que vas a tener que pagar impuestos sobre las ganancias cada año. Ya que el Registered Account está regulado tanto en las aportaciones como en la edad, antes de elegir entre una de estas dos cuentas deberías considerar los siguientes factores. Deberíamos considerar primero los tipos de activos en los que vamos a invertir. También qué tipo de beneficio esperamos obtener, si van a ser dividendos, ganancia de capital, intereses. También es importante saber cuál es la cantidad de capital que vamos a invertir. ¿Y qué tipo de objetivo esperamos conseguir con nuestras inversiones? Si por ejemplo estás invirtiendo para tu jubilación, para un objetivo a corto, medio plazo o para la educación de tus hijos. Y por último, como he mencionado al principio, debido a las limitaciones es importante que también consideres tanto tu edad como el límite que vas a aportar anualmente. Y ahora que ya hemos explicado las mayores diferencias, ahora vamos a ver los mayores beneficios y cuándo y cómo usar cada una de estas dos cuentas para que puedas planificar mejor tus estrategias de inversión. La cuenta RRSP. Pues el mayor beneficio que vas a obtener de alojar tus inversiones en esta cuenta van a ser las ventajas fiscales gracias al Tax Deferred. Por lo tanto, si ahora mismo te encuentras en una franja alta de impuestos, te vas a poder ahorrar un porcentaje en el pago de los mismos, ya que presumiblemente en el momento en el que vayas a retirar tus fondos durante la jubilación, el porcentaje va a ser menor. En cuanto a las inversiones que puedes alojar dentro de esta cuenta, la mayoría de los activos financieros funcionan muy bien, pero personalmente te diría que las inversiones de renta fija, como pueden ser los bonos o los depósitos a plazo, son excelentes para este tipo de cuenta. Y por último, si no eres un inversor disciplinado, este tipo de cuenta también te puede ayudar, ya que debido a las restricciones y penalizaciones a la hora de retirar fondos de la cuenta RRSP, va a hacer que te pienses dos veces antes de retirar cualquier cantidad de dinero. La segunda cuenta es la cuenta TFSA y dentro de todos los activos que podemos alojar, personalmente mis favoritos son las acciones. Este tipo de cuenta es perfecta si tus objetivos de inversión son a corto o medio plazo, como por ejemplo comprarte un coche, la entrada de una casa, ahorrar para tus vacaciones o crear un fondo de emergencia, ya que vas a poder retirar en cualquier momento dinero sin tener que pagar ningún tipo de penalización ni impuestos y a la vez vas a poder reponer la cantidad retirada al año siguiente.
Y por último, si tus ingresos no son muy altos, te recomiendo primero maximizar, es decir, utilizar la aportación máxima anual disponible de tu cuenta TFSA antes que invertir en tu cuenta RRSP, ya que su beneficio en el ahorro de impuestos va a ser menor, ya que probablemente te encuentres en la franja mínima de impuestos. El siguiente tipo de cuenta es la cuenta RESP. Y este tipo de cuenta sirve para ahorrar para los estudios universitarios o superiores de tus hijos. Y dentro de las dos ventajas principales que te podrías beneficiar, destacaría lo primero las subvenciones que ofrece el gobierno, donde puedes obtener aproximadamente un 20% sobre el rendimiento de las inversiones alojadas en esta cuenta. La segunda de ellas es que si por algún casual tus hijos no deciden continuar con los estudios después del colegio, el gobierno ofrece distintas opciones para transferir los fondos a una cuenta distinta. Las non-registered account también juegan un papel muy importante a la hora de la estrategia de tu inversión. Como puede ser, por ejemplo, el primer beneficio y el más importante es que si ya has utilizado todos los límites de tus registered account, este tipo de cuentas te van a permitir seguir invirtiendo. Lo segundo sería que, por ejemplo, si uses el apalancamiento, es decir, dinero prestado para financiar tus inversiones, te vas a poder deducir sobre tus impuestos los gastos asociados de los intereses. El tercero de ellos es la flexibilidad, ya que este tipo de cuentas no tienen ningún tipo de restricciones en cuanto a los límites de aportaciones al año. Y por último, a diferencia de la cuenta RRSP, no vas a tener que esperar hasta los 71 años para empezar a retirar fondos, sino que vas a poder retirar fondos en cualquier momento. En resumen, lo ideal es que como inversor uses tanto los Registered como Non-Registered Account. La estrategia perfecta sería que utilices los límites anuales de tus cuentas TFSA, RRSP, RESP y aún así tengas capital suficiente para seguir invirtiendo en non-registered accounts. Pues esto ha sido todo por hoy. Te pido como siempre que compartas este vídeo con al menos un amigo para que se pueda beneficiar de todos mis consejos. Aprieta el botón me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones si es que aún no lo has hecho. Muchas gracias por haber estado conmigo hasta el final. Save to invest and have healthy pockets.